Muy bien. Bien, entonces si ustedes recuerdan, hay 3 tipos de articulación. De acuerdo a una de las clasificaciones, de acuerdo a lo estructural, ¿cuáles son los 3 tipos de articulación, jóvenes? Si recordamos, de acuerdo a su estructura. ¿Con Fibrosas. cavidad sinovial o sin cavidad sinovial, creo? Ajá, pero, y de hecho ese es uno de los criterios, ¿verdad? Si existe cavidad sinovial o no, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? El Las compañero. fibrosas, las Fibrosas sinoviales. y Así, sinoviales. así es. Muchas gracias. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Entonces, las fibrosas y las cartilaginosas, vimos sus ejemplos, vimos su descripción. Y si ustedes recuerdan, algunas son sin movimiento, sin artrosis o anfiartrosis, ¿verdad? Pero las articulaciones que son como más especializadas o que tienen como más detalles son las sinoviales, ¿verdad? Aparte que todas son diartrosis, permiten una gran cantidad de movimientos. Todas las articulaciones sinoviales son diartrosis, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Vimos la estructura de las articulaciones sinoviales. Ahora vamos a ver los movimientos que permiten y luego vamos a ver la clasificación de las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Entonces ahorita solo eso nos hace falta profundizar en relación a las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Entonces, en el caso de los movimientos, pues lo mejor es que cuando vayan leyendo la información, es que ustedes vayan realizando el movimiento, ¿verdad? Para que puedan ustedes aprovechar eso. Entonces, veamos cuáles son los movimientos de las articulaciones sinoviales. Hay distintos tipos de movimientos, ¿verdad? Tenemos los movimientos, se pueden agrupar en 4 categorías. Son los movimientos de deslizamiento, también están los movimientos angulares. Ya vamos a ver la descripción de cada uno de ellos. Luego está la rotación y los movimientos especiales, ¿verdad? Entonces aquí en este cuadrito que tenemos acá, tenemos unos cuantos ejemplos de estos tipos de movimientos. Por ejemplo, los movimientos angulares, ¿verdad? Aquí tenemos la flexión, la extensión, la aducción y la abducción. Estos son movimientos angulares. Porque si ustedes ven, hay un ángulo entre los huesos que se mueven, el cual se alarga o se acorta de acuerdo a ese movimiento. Pero no, estos movimientos de angulares no solo son en la mano, ¿verdad? Sino que se pueden hacer en todo el cuerpo. Aquí tenemos el movimiento de abducción y aducción del brazo, de la pierna, ¿verdad? Luego el otro movimiento es la rotación y otros movimientos que ya no son angulares, ¿verdad? Sino que ya es un movimiento especial que es la circunducción, ¿verdad? Y los movimientos especiales, que es la eversión y la inversión. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Primero, el movimiento de deslizamiento, y como su nombre lo dice, ¿verdad? Un deslizamiento es como que si fuéramos patinando, ¿verdad? Es cuando una superficie se desliza sobre otra. Entonces,
es para realizar este movimiento, los huesos que las forman, pues deben de tener articulaciones que son casi que planas, ¿verdad? Relativamente planas. Y entonces este movimiento de deslizamiento no implica el cambio en el ángulo del espacio que hay entre un hueso y otro, ¿verdad? Sino que solo se da un leve deslizamiento de un lado a otro o de atrás hacia adelante. Y vemos aquí el ejemplo de este tipo de movimientos que son los movimientos de los huesos del carpo, ¿verdad? Ese es el tipo de movimientos que se da en estos huesos, movimientos de deslizamiento, ¿verdad? Tienen una amplitud limitada por los ligamentos, por la cápsula articular. Por eso es que no llega a notarse ninguna modificación en el ángulo entre los huesos. El otro movimiento es el de la flexión y que estos movimientos normalmente son como pares, ¿verdad? Porque en una se acorta el ángulo y en la otra se amplía el ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos los movimientos, por ejemplo, de flexión y de extensión, ¿verdad? En la flexión se disminuye el ángulo y en la extensión se estira ese ángulo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí cómo el doblar el brazo al nivel del codo, ahí estamos flexionando, ¿verdad? Ahí estamos flexionando, porque aquí el ángulo que está entre el húmero y el cúbito y el radio, que está acá, se ha acortado, ¿verdad? Y entonces este movimiento luego, para llevar el brazo a la posición anatómica, entonces genera extensión, ¿verdad? Que es cuando volvemos a estirar el brazo. Entonces ese es el movimiento de la extensión. Ustedes ven el ángulo entre los huesos se ha alargado. Entonces en la flexión se acorta el ángulo y en la extensión se alarga. Luego está la flexión lateral, es otro tipo de flexión, ¿verdad? Y esa la tenemos a nivel, por ejemplo, de la columna, ¿verdad? La flexión lateral, ahí estamos moviendo las articulaciones intervertebrales. Es el segundo ejemplo. Es, ¿sí? Inclinación del tronco hacia adelante a nivel de las articulaciones. Tenemos aquí la flexión lateral. Es el movimiento del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda en la cintura, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo flexión entre las vértebras, ¿verdad? Aquí estamos disminuyendo el ángulo, ¿verdad? Cuando hacemos la flexión. El otro movimiento es la hiperextensión, ¿verdad? Esto es cuando llevamos la extensión más allá de la posición anatómica, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos ejemplos en los que, de articulaciones en las que podemos hacer estos movimientos angulares de extensión, flexión, y Tortora los nombra varios de ellos, ¿verdad? Ustedes los pueden leer en la página 296 y empieza a decirles en el talón, en el antebrazo, en la palma, en los dedos de la mano, en la cabeza, en el brazo, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el caso de la cabeza. Permítanme aquí. Pues aquí tenemos el caso de la cabeza. Flexionamos cuando nosotros acercamos la barbilla al pecho,
extendemos cuando la cabeza la llevamos a la posición anatómica normal y la hiperextensión es cuando hacemos la cabeza hacia atrás o miramos hacia arriba. Entonces es hiperextensión porque estamos haciendo más grande el ángulo, ¿verdad?, de separación entre la barbilla y el pecho, ¿verdad? También en el brazo, que es el caso aquí, este ejemplo es en la articulación del hombro. El otro ejemplo que yo les puse en la diapositiva anterior, esa es la articulación del codo, ¿verdad? Pero a nivel de articulación del hombro también podemos hacer estos movimientos, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos el brazo hacia adelante, como cuando vamos marchando, estamos haciendo flexión. Cuando llevamos al brazo a su posición anatómica normal, estamos haciendo extensión. Pero cuando lo llevamos hacia atrás, entonces ahí estamos haciendo hiperextensión, ¿verdad? Veamos otro caso. Aquí tenemos la mano. Cuando nosotros flexionamos, aquí estamos en la articulación de la muñeca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos los dedos más cerca del antebrazo, estamos haciendo flexión. Cuando estamos extendiendo la mano, estamos haciendo extensión, como cuando estamos pidiendo algo. Y cuando llevamos los dedos de la mano hacia abajo, ahí estamos haciendo hiperextensión, ¿verdad? En esa articulación. Y también podemos hacer esos movimientos en la pierna, ¿verdad? A nivel de la articulación de la cadera. Cuando llevamos la pierna hacia adelante, estamos haciendo flexión. Cuando la ponemos en posición anatómica, hacemos extensión. Y cuando la llevamos hacia atrás, hacemos hiperextensión. Ahora vamos al otro tipo de movimientos, la abducción. La abducción es alejar un hueso de la línea media. Eso sería la abducción, alejar un hueso de la línea media, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, ustedes ven cuando nosotros llevamos el brazo hacia uno de los lados, ahí estamos haciendo abducción. El brazo en su posición anatómica está más cerca de la línea media que cuando lo elevamos hacia un lado. Esa es la abducción del brazo, ¿verdad? A nivel del hombro. Ahora, la abducción son términos que se escuchan casi iguales. La aducción es lo opuesto. Es acercar el brazo a la línea media. O sea, que es cuando después de que el brazo lo hemos hecho hacia un lado, pues lo regresamos a la posición anatómica. Esa sería la abducción, ¿verdad? Entonces, siempre alejar sería abducción y acercar sería aducción. Y el otro movimiento especial es la circunducción. La circunducción ya sería un movimiento en donde se combinan los demás movimientos angulares que habíamos dicho, ¿verdad? Flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, todos esos son movimientos angulares porque o acortamos o extendemos el ángulo que está entre los huesos de una articulación. En el caso de la circunducción es un movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo. Entonces ahí combinamos todos estos movimientos en uno solo. Entonces la circunducción, por ejemplo, es cuando movemos por ahí. Aquí se está haciendo circunducción de la pierna. Ustedes ven que dice la parte distal del cuerpo. Podemos hacer circunducción también con los brazos, ¿verdad? Entonces, la circunducción
hacemos movimientos circular, por ejemplo, del húmero a nivel de la articulación del hombro, ¿verdad? Hacemos un círculo, ¿verdad? A nivel de diferentes articulaciones. Puede ser también a nivel de la articulación de la muñeca. Puede ser también el dedo pulgar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos movimientos circulares y mezclamos, ¿verdad? Utilizamos todos los otros tipos de movimientos. Entonces, terminamos los movimientos angulares. Ahora vamos al otro movimiento, que es la rotación. La rotación, perdón por la ruina. La rotación es cuando un hueso gira alrededor de su propio eje, ¿verdad? Y este ejemplo lo notamos fácilmente cuando movemos la cabeza de lado a lado, como cuando decimos que no, ¿verdad? Entonces ahí está haciéndose una rotación entre el atlas y el axis, ¿verdad? Es entre el hipófisis odontoides y el atlas, ¿verdad? Que se está rotando un hueso sobre otro. Entonces, así podemos decir que no, ese es un movimiento de rotación, ¿verdad? También podemos hacer rotación del húmero en la articulación del hombro o podemos hacer rotación en la articulación de la cadera. El otro movimiento, los otros movimientos ya son movimientos especiales, ¿verdad? Y el primero de ellos es la elevación. La elevación es pues, llevar una parte del cuerpo hacia arriba. Entonces, en este caso, en el caso de los hombros, cuando nosotros decimos no sé, entonces ahí estamos elevando los hombros. Estamos elevando la escápula y la clavícula, ¿verdad? Esa sería una elevación. Ahora, el otro movimiento es el de depresión. Obviamente, el de depresión es cuando nosotros bajamos los hombros a la posición normal, después de haberlos elevado, ¿verdad? El deprimir es llevar hacia abajo. También puede hacerse elevación o depresión cuando abrimos la boca. Y entonces la mandíbula se va hacia abajo. Se deprime la mandíbula. El otro movimiento es la protracción. Esa es la de llevar una parte del cuerpo hacia adelante. Entonces, en este caso, estamos llevando hacia adelante la clavícula, ¿verdad? Se proyecta la clavícula. Cuando movemos los hombros hacia adelante, la clavícula se va hacia adelante. También podemos hacer protracción de la mandíbula, ¿verdad? Cuando sacamos los dientes de abajo, ¿verdad? Que lo hacemos hacia adelante la mandíbula. Esa es protracción también. La retracción es el movimiento opuesto a la protracción, ¿verdad? Entonces eso sería llevar o regresar para retornar a la posición anatómica normal. Entonces, en el caso de la clavícula, cuando regresamos los hombros hacia atrás, estamos haciendo retracción de la clavícula, ¿verdad? Y en el caso de la boca o la mandíbula, pues haríamos retracción cuando la llevamos a su posición normal. El otro movimiento es la inversión. La inversión es cuando levantamos la planta del pie de sería cuando nosotros elevamos las plantas del pie en sentido medial. O sea, la parte media de la planta del pie la elevamos. A veces, cuando estamos parados, tendemos a hacer ese tipo de movimientos que ha hecho probablemente sus padres
los han regañado que se paren así, porque pues se arruinan los zapatos y también no es adecuado para los pies. Pero entonces esa sería la inversión. El otro movimiento es la eversión. En ese caso, le elevamos la parte lateral de la planta del pie, ¿verdad? En la eversión, el movimiento lateral de la planta. También se llama pronación. Ahora vamos a la dorsiflexión y la flexión plantar, ¿verdad? Que son siempre movimientos que van juntos, ¿verdad? La dorsiflexión es cuando llevamos los dedos de los pies hacia arriba. Es decir, hacemos una flexión en el tobillo o la articulación talocruralis. Entonces, la dorsiflexión es cuando el ángulo lo hacemos cortito, llevando los dedos de los pies hacia arriba, cuando nos paramos sobre nuestro talón, ¿verdad? Y dejamos arriba los dedos de los pies. Y la flexión plantar sería cuando nos paramos en la punta de los pies. La flexión, ustedes ven, hacemos más grande el ángulo, ¿verdad? Entonces nos paramos en las puntas de los pies. En la flexión plantar. Luego tenemos la supinación, ¿verdad? Que es la rotación de la palma hacia arriba, como cuando decimos dame algo, dámelo, ¿verdad? Eso es supinación, ¿verdad? Es movimiento del antebrazo y rotar la palma hacia arriba. Ahí está rotando la palma hacia adelante, ¿verdad? Pero también cuando nosotros pedimos algo, pues la rotamos hacia arriba. Esa es la supinación. El movimiento opuesto es la pronación. Es cuando regresamos la palma de las manos hacia abajo o a su posición anatómica normal o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, supinación, palma hacia arriba, pronación, palma hacia abajo. Y el último movimiento es la oposición. La oposición es un movimiento del dedo pulgar que se opone contra todas las yemas de los demás dedos de la mano. Entonces, es llevar el dedo pulgar hasta topar a los otros dedos en sus yemitas, ¿verdad? Esa es la oposición. Entre la articulación carpo-metacarpiana. Esos son los tipos de movimiento que generan las articulaciones sinoviales. ¿Tienen alguna duda hasta acá? O sea que resumido se puede decir que las articulaciones sinoviales se dividen en dos, en angular y las especiales. Vaya, vean solo el detalle. Angular, deslizamiento. El otro es la circunducción, la rotación. Y los movimientos especiales, esos son tipos de movimientos que permite la articulación sinovial. O sea, hago este hincapié porque vamos a ver los tipos de articulación. Entonces, estos no son tipos de articulación, estos son tipos de movimiento. Y aquí vimos, vamos a irnos a la primera diapositiva para ver cómo se agrupan los Sí, ya. los tipos de movimiento. Tenemos deslizamiento, que es el primer tipo que dijimos entre los huesos del carpo. Angulares, que es donde vimos la mayor cantidad de casos, flexión, extensión, abducción, aducción, hiperextensión, circunducción. Luego vimos la rotación, que es el otro movimiento, y después vimos los movimientos especiales, ¿verdad? Pronación,
supinación y otros, etc. Estos son tipos de movimiento. ¿Otra duda? Si no, pasemos a la otra parte, que serían los tipos de articulaciones sinoviales. Y cuando vayamos viendo los tipos de articulaciones, ahí vamos a ir viendo qué tipo de movimiento permite esa articulación. Ok, entonces aquí vamos a ver los tipos de articulación sinovial. Entonces aquí es de acuerdo a su estructura, ¿verdad? Las articulaciones sinoviales, todas las características que ya vimos, que tienen una cápsula, que tiene una membrana, que hay un espacio, que está el cartílago articular, que hay ligamentos y todo. Todo eso está dentro de las articulaciones. Lo único que diferencia las articulaciones sinoviales es la forma de los huesos que participan en la articulación. Entonces, debido a eso, es que se pueden clasificar las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Entonces, lo que estaba explicando, ¿verdad? Tienen todas una estructura similar, porque todas van a tener esa cavidad, todas van a tener la cápsula articular, ¿verdad? Tienen la membrana sinovial, tienen el líquido sinovial, etc. Pero hay, como les digo, la superficie de los huesos que participan en la articulación en 6 categorías. Tenemos la artrodia, ¿verdad? Que es una articulación plana, el gínglimo, que es en forma de tróquea, ¿verdad? O en bisagra, el trocoide, que es como un pivote, la condilia, que es elipsoidal, la silla de montar, la enartrosis, que es esferoidea, ¿verdad? Y entonces, esas serían los 6 tipos de articulación. Aquí, vamos a ver. Aquí tenemos en silla de montar, la pivote y la elipsoidea. Entonces ustedes pueden ver que las formas de los huesos o las superficies de los huesos que participan en la articulación son diferentes. Entonces, por eso es que la articulación tiene diferentes formas y por lo tanto tiene diferentes nombres. Dígame. Hay alguien que ha habilitado el micrófono. Gracias. Luego tenemos aquí la esférica, en bisagra y la plana, aquí en acromio clavicular, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Ahora, como siempre, todas son diartrosis, ¿verdad? Porque todas permiten una gran variedad de movimiento. Pero de acuerdo a la cantidad de ejes que permite el movimiento dentro de la articulación, puede ser uniaxial cuando es alrededor de un eje, biaxial es cuando es alrededor de 2 ejes y triaxial es cuando es alrededor de varios ejes el movimiento que permite la articulación. Entonces de cada una de ellas vamos a ver su estructura y vamos a ver, según el eje de movimiento que permite, si son uni, bi o multiaxiales. El primer tipo es la artrodia o articulación plana. La característica, ¿verdad?, de esta articulación es que las superficies de los huesos son rectas o algo curvas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en el caso de los huesos del tarso, ¿verdad? Vemos que son movimientos de deslizamiento que se pueden llevar a lo largo de
dos ejes, o en este caso dice que puede ser triaxial, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí puede ir de adelante hacia atrás y de un lado a otro. Entonces son por lo menos biaxiales. Entonces, y eso vimos, ¿verdad? Que los movimientos de deslizamiento pueden ser de adelante hacia atrás, de un lado a otro. Entonces, esto se da en la articulación artrodia o plana, ¿verdad? Entonces, serían biaxiales, o a veces si el hueso puede girar uno sobre otro, entonces sería ya triaxial, ¿verdad? Pero por lo menos el ejemplo que vemos acá es biaxial. Entonces, el mismo caso sería el de los huesos del carpo, ¿verdad? El mismo caso sería, son articulaciones artrodia, ¿verdad? Entonces, y estas permiten los movimientos de deslizamiento a lo largo de 2 o de 3 ejes, ¿verdad? Y como dijimos, se rotan entre sí, son triaxiales. Y aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Entre los huesos del carpo también tenemos las artrodias, ¿verdad? Que es la articulación plana y que permite estos movimientos en 2 o 3 ejes, movimientos de deslizamiento. También el otro ejemplo que tenemos de este tipo de articulación es la acromioclavicular, entre el acromión de la escápula y la clavícula, ¿verdad? Esta es una articulación artrodia también, ¿verdad? Estos son algunos de los ejemplos. Todavía Tórtora menciona entre el esternón y el extremo de las costillas, o las articulaciones vertebrocostales entre la cabeza de las costillas y las vértebras. Ahora vamos a la articulación gínglimo, troclear o en bisagra. En estas, un hueso posee una superficie convexa y el otro una cóncava, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en este caso, ¿verdad? Un hueso tiene una superficie que sobresale, que es redondeada, ¿verdad? Eh, y encaja, que sería esta la parte convexa, y encaja en una superficie, en una depresión, que sería una parte cóncava, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tróclea del húmero es la parte convexa que encaja en la escotadora troclear del cúbito, ¿verdad? Entonces, la tróclea es convexa y la escotadora es cóncava. Y eso nos genera una articulación en bisagra, como la de una puerta, ¿verdad? La bisagra es la que nos permite abrir y cerrar una puerta. Entonces, en este caso, esta articulación es uniaxial, porque solo nos permite hacer el movimiento en un solo eje, ¿verdad? En este caso, solo podemos hacer flexión y extensión en la articulación del codo, ¿verdad? No podemos hacer movimiento de lado a lado en esa articulación. Y el otro ejemplo también de esa articulación es el de la rodilla, ¿verdad? La articulación de la rodilla también es una articulación gínglimo, ¿verdad? La otra articulación es trocoide o pivote. En esta, una superficie de un hueso es redondeada o puntiaguda y se articula con un anillo. Este anillo va a estar formado en parte por hueso y en parte por un ligamento. Y también es uniaxial. Y aquí tenemos el anillo, que sería la cabeza del radio, y la superficie redondeada es la cabeza del radio, y este se va a girar alrededor de un anillo, que va a estar formado, está formado en parte del ligamento anular
y en parte de la escotadura radial del cúbito. Entonces la cabeza del radio se puede mover alrededor o girar en este anillo, ¿verdad? Entonces va a ser uniaxial y debido a esa articulación podemos hacer el movimiento de supinación, es el movimiento específico, el supinación y pronación, cuando pedimos algo o cuando bajamos la mano, ¿verdad? Entonces es un movimiento uniaxial en el cual la cabeza del radio rota alrededor de ese anillo. Y también es el movimiento que nos permite la articulación axis y el atlas y el axis. Aquí el atlas se ha cortado, el axis también. Ustedes ven aquí como la apófisis odontoides está alrededor de un anillo, en parte de un ligamento y en parte de hueso, ¿verdad? Que es el arco del atlas, y a través de esas articulaciones que podemos hacer el movimiento de rotación y decir que no, ¿verdad? Entonces aquí en este caso el hueso va a girar en un solo eje. La articulación condilia o elipsoidal es en la cual un hueso tiene una prominencia, una proyección convexa y encaja en una depresión oval de otro. Pero esta es biaxial. Entonces aquí tenemos estos dos huesos, el escafoides y el semilunar, forman una prominencia convexa y encaja en esta depresión del radio y el cúbito, ¿verdad? Entonces esta es biaxial. Esta permite movimientos de lado a lado, hacia atrás y hacia adelante, permite mover la muñeca, ¿verdad? Esta es una articulación elipsoidal, ¿verdad? O también se llama condilia. Entonces permite los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, ¿verdad? Y al final la mezcla de estas permite la circunducción en la muñeca. También otros ejemplos es la metacarpofalangicas, ¿verdad? Por eso nosotros podemos flexionar cada uno de los dedos y también extenderlos y hacer circunducción de ellos. Y de hecho, la mano tiene una línea media que es prácticamente el dedo anular. Entonces nosotros podemos hacer abducción y aducción, ¿verdad? En los dedos de la mano. ¿Tienen alguna duda? Entonces, esos movimientos que permiten la muñeca, estos movimientos angulares, son debido a la articulación condilia entre los huesos del carpo, el radio y el cúbito, y entre los metacarpianos y las primeras falanges. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta es la articulación metacarpofalángica, ¿verdad? Entonces, ven cómo una superficie convexa encaja en una depresión, ¿verdad? Ahora tenemos la articulación en silla de montar. La articulación es cuando una superficie articular de un hueso tiene una forma de silla de montar, ¿verdad? Como la de la que se pone sobre el caballito, y la superficie articular del otro hueso encaja en esa silla, ¿verdad? Como si un jinete se sentara en ella. Y estas son biaxiales. Entonces aquí tenemos la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio,
que es el hueso de la muñeca, ¿verdad? Entonces un hueso tiene, ¿verdad? Su superficie articular como que la hacía de montar y otro hueso encaja como que si fuera el jinete, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos acá entre el primer metacarpiano y el trapecio. Esta es una biaxial y por eso permite circunducción, flexión, extensión, ¿verdad? Abducción y aducción, esa articulación en el dedo pulgar. Este es como que es el único ejemplo de silla de montar. Y la enartrosis, que es el último tipo de articulación sinovial, este tiene una superficie en forma de esfera, un hueso tiene una superficie en forma de esfera y encaja en una depresión que tiene forma de copa del otro hueso, ¿verdad? Y estas son triomultiaxiales. Aquí tenemos la articulación de la cadera, ¿verdad? El fémur tiene su proyección en forma de esfera, la cabeza del fémur, y el acetábulo tiene una depresión en forma de copa. Entonces, este permite el movimiento en muchos ejes, ¿verdad? Por eso es que en la pierna podemos hacer flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, podemos hacer rotación y podemos hacer movimientos especiales también, flexión lateral, etcétera, porque es multiaxial. Y el otro ejemplo es el que tenemos en el hombro, ¿verdad? La articulación que está, la articulación glenohumeral, en donde se articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Ok, aquí la tenemos, ¿verdad? Vemos cómo la cabeza del húmero redondeada, ¿verdad? Encaja en la depresión con forma de copa de la cavidad glenohumeral de la escápula, ¿verdad? Entonces, esta es una articulación en artrosis o esferoide. Ok, eso es en relación a los tipos de articulación sinovial y ustedes pueden ir viendo cómo la forma de la articulación permite los tipos de movimientos sinoviales. Entonces es una relación la que hemos ido haciendo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda al respecto, jóvenes? ¿Qué les parece entonces si no hay dudas? Tenemos ahorita un receso, ¿verdad? De 10 minutos para que cuando regresemos vemos el laboratorio.